muchísima atención a tomar en cuenta los consejos, las recomendaciones, porque vamos a seguir con nuestro ciclo con el SAMU Metropolitano. Y en este capítulo, aquí en Una Nueva Mañana en Cooperativa, vamos a hablar de las quemaduras. De las quemaduras que uno piensa que no le va a pasar nunca, pero están a la orden del día. Están a la orden del día en la cocina, en el baño, con la electricidad, con muchísimas cosas. Y vamos a hablar de esto con la vocera del SAMU, Lilian Ortega, que es supervisora precisamente del Servicio de Salud Metropolitano. ¿Cómo estás, Lilia? Hola, buenos días, bien. Gracias. Y también nos acompañan aquí para todas las demostraciones en nuestro streaming en el cooperativa.cl María José Jara, que es enfermera, y Pablo Gatica, que es técnico paramédico, y ya están aquí preparados. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Oye, decía yo que uno piensa que las quemaduras vive como haciéndoles el quite, como que se preocupa, como que se cuida, pero son más frecuentes de lo que uno cree y pueden pasarnos en cualquier lugar de nuestra casa, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, ¿no? Exactamente, las quemaduras siempre nos hay un daño en la piel y los tejidos producidos por un contacto con algunos elementos calientes, generalmente es como por agua caliente, a veces también puede ser por electricidad, por sustancias químicas. Y en esta época algo bastante importante y bastante común son las quemaduras solares. Ah, y esa uno la subestima. Uno habla de me quemé, me insolé, pero no la pone en la categoría de quemadura No, en serio, digámoslo de alguna manera, como igualándola a una quemadura con agua caliente. O sea, la quemadura solar es bastante importante, sobre todo va a depender muchas veces de la edad de los pacientes, porque es importante en los niños, la protección con elementos, ¿cómo se llama? Los bloqueadores solares, ¿ya? De alto factor. No exponer a los niños al sol, sobre todo los menores de 6 meses, ¿ya? Con protección solar, con ropa adecuada, bajo un quitasol. Y la gente a veces no se da cuenta, piensa que se le pone una vez, se mete al agua y nunca más. Y en este momento la quemadura solar es bastante importante. ¿Pero puede tener las mismas consecuencias en términos de cicatriz, por ejemplo, de marca que puede tener otra quemadura? La quemadura la quemadura va a depender de cuán profunda sea, y por eso hay distintas clasificaciones. Ya tenemos, la gente conoce muchas veces la quemadura de primer grado, segundo grado, tercer grado, y eso va a depender de cuán profundo es el daño que se genera en la piel. ¿Y quedémonos ahí? ¿Quedémonos en la clasificación? El primer grado es la que quema la primera capa de la piel, y esa es muy dolorosa, es cuando la piel se pone roja, ya se hincha un poquito, está muy colorada y duele mucho. Uh-huh. Arde. Arde, exactamente, y esa puede ser producida por el sol o por agua caliente, la misma plancha, a veces uno va a planchar y se pasa a llevar, qué sé yo. Ya, y eso puede hasta ser con el secador de pelo, con estos instrumentos, el alisador, el encrespador. Claro, ya incluso dependiendo del tiempo de contacto puede ser incluso más profunda. Ya después tenemos otra quemadura que es la tipo 2 o la AB, que ya ahí aparecen flictenas, las ampollas. Ya la ampolla también hay quemaduras un poquito más profundas, ya la primera capa, la segunda capa de la piel. Y duele un poco menos. Muchísimo. Sigue doliendo muchísimo. Sí, todavía duele mucho. ¿Ya? Y después ya una quemadura más importante, más compleja, más grave, ya son las tipo 3 o las quemaduras B, que ya ahí se quema toda la piel, ya prácticamente las 3 capas, y esa ya no duele, porque se queman las terminales nerviosas, ya, pero es bastante grave. Ya, ¿y cómo yo califico la gravedad de una quemadura? Porque ya está la categorización, pero ¿qué elementos tengo que tener en cuenta para determinar cuán grave es la quemadura? Bueno, esa es una de las clasificaciones, que es la profundidad, ¿ya? La localización. Perfecto. Ya por ejemplo, la quemadura más grave, más importante es la quemadura de la cara, la quemadura de los pliegues, de los genitales, son quemaduras bastante importantes. Y cuando hay quemadura de vía aérea, o sea, de toda la zona respiratoria, que esa quemadura no es que se queme con fuego, que haya, no necesariamente, sino que las quemaduras, por ejemplo, por aumento de la temperatura en un lugar cerrado, en los incendios sobre 150 grados y el lugar cerrado, ahí la persona respira este vapor caliente y se puede quemar la vía aérea, todo lo que nosotros donde respiramos se inflama, eso es bastante grave. Ya, el tiempo de exposición me imagino también es... El tiempo de exposición es importante, claro, no es lo mismo estar un ratito o retirar la mano o estar mucho rato expuesto en un lugar cerrado, por ejemplo, altas temperaturas. Tampoco es lo mismo agua caliente que aceite caliente. Tampoco es lo mismo. Ya obviamente que el aceite caliente produce daño más profundo. Uf. Ya, ¿y qué es lo primero que tenemos que hacer ante una quemadura? ¿Qué es lo primero que no tenemos que hacer? Bueno, que también es bien importante. Es muy importante acá la prevención. O sea, la prevención. Claro. Eso es fundamental. Sobre todo cuando alguien tiene niños en la casa, por ejemplo, en la cocina. En la cocina es importante que los niños no entren a la cocina. O si no hay cómo tener los niños a otro lado,
las ollas, los sartenes estén todos al fondo de la cocina, con los mangos a vuelta o la cocina empotrada. ¿Ya? El hervidor es un factor de quemaduras bastante frecuente. De hecho, ahora están acortando el largo de los cables del hervidor. Exactamente, porque pasaban a llevar el hervidor, los niños como por curiosidad, ¿no es cierto? Y pasaban a llevar el cable y se daba vuelta el hervidor. ¿Ya? Las otras quemaduras en los niños también son cuando empiezan a caminar, a curiosear y quieren meter cosas en los enchufes. También las quemaduras eléctricas también son frecuentes. O los cables en mal estado, o estas conexiones que hacen de los alargadores. También eso es importante mantenerlo en buen estado. Ya, pero cuando pasa el accidente, cuando ya no prevení, o cuando ya no estuvo el factor de la prevención y pasó, ¿qué hago, por ejemplo? Quedémonos en la quemadura del hervidor, que nos puede pasar a cualquiera, o con la tetera, o con una olla. Yo te preguntaba, ¿qué es lo primero que tengo que hacer, o qué es lo primero que no tengo que hacer, que es igual de relevante? Por ejemplo, si yo me quemo alguna parte del cuerpo y estoy con ropa, ¿qué no tengo que hacer? O si estoy desnuda, ¿qué sí tengo que hacer? ¿Cómo partimos, María José y Pablo? ¿Qué es lo primero que tenemos que realizar? Bueno, como dijo Lili, lo primero que hay que hacer siempre es la prevención. Cuando ya llegamos a la quemadura, lo primero tenemos que asegurar la escena. ¿Ya? ¿Por qué asegurar la escena? Porque nosotros vamos a ayudar. La idea es que no seamos pacientes también. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos quemadura por electricidad, cortar la electricidad. Si tenemos quemadura por fuego, no involucrarse dentro del incendio, por ejemplo. ¿Ya? Para eso está bomberos, hay gente especializada para ese tipo de manejo. ¿Ya? Y en el caso, por ejemplo, del hervidor, desconectar el hervidor de la corriente. ¿Ya? Y inmediatamente manejar al paciente, que es lo primero que hay que hacer siempre cuando tenemos una quemadura, colocar la zona quemada bajo el agua fría. ¿Ya? ¿Por qué el agua fría es súper importante? Porque el calor empieza a penetrar a través de las capas de la piel. Empieza en a bajar profundidad, de alguna exactamente. Manera. Ya en profundidad. Entonces, nosotros con el agua fría lo que vamos a hacer es prevenir de que este calor siga penetrando las capas de la piel hasta su máxima profundidad. Ahora hay que tener cuidado también con el agua fría. La idea es que no se exponga la quemadura al agua fría por más de 15 minutos por el tema de la hipotermia. Pero tampoco por menos. Tampoco en menos. ¿Ya? O sea, menos si yo voy y me quemo y meto el dedo, la mano, el pie, no sé qué, 5 minutos tampoco va a cumplir el efecto. Tengo que tener paciencia y estar ahí. Sí, un buen rato. ¿Ya? ¿Por qué? Porque generalmente uno coloca, no sé, 3 minutos y listo, pero en realidad el calor sigue penetrando las capas de la piel y lo que nosotros tenemos que hacer es detener esto. Ya lo detenemos con el agua fría. Si hay ropa, tratar de sacar la ropa que esté cubriendo la quemadura, pero si la ropa está quemada, la ropa está pegada en la piel, no hay que hacer intento de retiro. Ya, antes de entrar con la ropa, nunca hielo, ¿no? Cuando uno habla de quemadura, hielo jamás. Ni hielo de ningún tipo de elemento hielo no. Que no sea el agua. Ya. No. Tiene agua que ser y agua. Corriendo. El chorro de agua, puede ser el chorro de agua fría con la ducha, debajo de la grifería, o si tenemos, por ejemplo, si contamos con suero fisiológico, el chorro directo. Ya, perfecto. Ya, eso es lo más importante, siempre el agua. Ya, volvemos a la ropa porque también es súper interesante. ¿Qué pasa cuando tengo la ropa pegada? Cuando, no sé, estoy con una camiseta, con una media y se queda pegada a la quemadura. Cuando tenemos la ropa pegada a la quemadura, a la piel, no hay que tratar de forzar el retiro. ¿Ya? Si se desprende sola, se puede retirar, pero nosotros corremos riesgo de desprender piel. Si nosotros llegamos y tiramos la ropa, por ejemplo, que está pegada en la lesión. ¿Ya? Idealmente hay que exponer la quemadura tratando de cortar la ropa, pero si está pegada se deja tal cual. Ya se tira el chorro directo en la ropa. Ah, perfecto. ¿Ya? Sobre la ropa. Sobre en la ningún ropa. caso tirarla porque el daño puede ser mayor. Puede ser mayor, exactamente, porque vamos desprendiendo capas de la piel. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que hacer. Agua a todo evento. Agua, siempre agua. Ya. Nunca hay que colocar, ni generalmente la gente piensa que hay que poner aceite o pomadas. Gente que pone hasta mantequilla. Sí. O sea, hay tanto mito en torno a eso que mantequilla. Sí. Si te embetunan en mantequilla para evitar la quemadura. Sí, la verdad es que no se colocan otro tipo de cosas porque eso retrasa el proceso de cicatrización. Y además uno se puede terminar infectando lo una impide, herida. claro, las infecciones, como hay pérdida de la continuidad de la piel, la puerta abierta para los microorganismos y por ahí entran y pueden provocar infecciones importantes. Ya, agua. Después de eso, ¿cómo determino yo en mi casa, con mi hijo o yo misma que me quemé, si tengo que ir a un centro asistencial, si yo sola me puedo curar o
cómo reaccionar. Lo que pasa es que eventualmente uno siempre tiene que ir a hacer la consulta al servicio de urgencia. Okay. Ya es súper importante porque hay que descartar que no existan mayores lesiones, porque a lo mejor para una persona puede ser algo leve, pero en realidad podemos tener un daño mayor, ¿cierto? Puede haber un poco más de gravedad de lo que uno piensa. Siempre lo importante es que sea evaluado, puede ser si es una quemadura grande, por ejemplo, que hay exposición de tejido, eso tiene que ser manejado inmediatamente. Al tiro. Exactamente, porque hay que hacer manejo avanzado con apósitos de curación avanzada. En muchas ocasiones también hay que dar tratamiento antibiótico profiláctico para prevenir este tipo de infecciones. Ahora, si estamos pensando en una quemadura con agua caliente, hacer lo que mencionamos, ¿cierto? Y consultar al especialista, ya sea en un servicio de urgencia o en una atención ambulatoria para poder descartar otro tipo de lesiones. Ya, ahora ese es un manejo pensando en adultos, ¿no? Pero pensando en niños chiquititos, ¿el manejo tiene que ser exactamente el mismo? ¿O hay alguna otra reacción que yo pueda añadir para evitar el daño mayor? Lo que pasa es que las quemaduras se van a manejar exactamente igual, ¿ya? El niño, ¿qué es lo que ocurre? Que también ocurre con los adultos mayores, que son las edades extremas, es la pérdida de calor. ¿Ya? Eso también hay que tener harto cuidado porque generalmente cuando hay una quemadura extensa, muy extensa, los pacientes pierden mucho calor. Y ahí podemos llegar a la hipotermia, que eso también es grave. Sobre todo si los tengo bajo el agua, digamos. Sí, por eso no se pone más de 15 minutos la exposición al agua. ¿Ya? Y el tema de los niños y los adultos mayores, hay un tema súper importante que no es menor, que es el tema del dolor. El manejo del dolor en estos pacientes. Sí. Además, como el pataleo, el dolor, el llanto, es mucho más difícil de manipular. Y pensar de que está con la mamá o con la nana o con la abuelita, uno también se desespera. Sí, cuando le tocan a los hijos uno se desespera mucho. Entonces, eso también es importante porque uno también le transmite ese nerviosismo a los niños. ¿Y cómo puedo manejar el dolor en ese caso o hay que aguantarse nomás? No, eso generalmente lo hacen en el servicio de urgencia, dan analgesia o, bueno, dependiendo del tipo de quemadura, la extensión o de las condiciones de estabilidad del paciente, se manejan con opioides, con otro tipo de medicamentos más fuertes. Pero eso ya se hace en un servicio de urgencia y si lo mandan para la casa con algún tipo de analgesia ya es por indicación médica. O sea, mi manejo casero llega hasta el agua. Sí, literalmente hasta el agua. Y de ahí tengo que llamar al SAMU, concurrir a un servicio de urgencia. ¿Y ustedes qué tienen ahí? ¿Qué elementos trajeron para mostrarnos en el streaming de cooperativa.cl? Nosotros trajimos agua, principalmente, que es con lo que nosotros vamos a hacer la irrigación de la quemadura. Apósitos estériles que se utilizan para cubrir la quemadura, por ejemplo, ya, porque las lesiones idealmente deben ir cubiertas por el tema de la pérdida de la temperatura, la pérdida de calor. ¿Ya? Ahora, esa es una buena pregunta. Mientras yo concurro al centro de urgencia, ¿me tengo que tapar esa quemadura con algo? Sí, idealmente poder taparla con un apósito estéril o con sábanas limpias si estamos en la casa. Perfecto. Pero tomo un pedacito de sábana limpia. Una sábana limpia y la envolvemos para mantener la temperatura, el calor. Sin haberle puesto nada a la piel. Solamente el agua se seca bien la quemadura y se cubre inmediatamente con una sábana limpia o con apósitos estériles si nosotros contamos en la casa. Perfecto. Entonces aquí trajimos los apósitos y también trajimos, estas son sábanas estériles, pero estimulando que estamos en la casa y que tenemos sábanas limpias para poder hacer la demostración en caso de una quemadura. Entonces, aquí está mi... Pablo se quemó la mano. Se quemó la mano con agua caliente. Entonces, la palma de la mano. La palma de la mano. Él se quemó con agua caliente, ¿cierto? Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer... Aquí está la demostración. Aquí está la demostración. Vamos a irrigar. Piensen que este es el grifo. El chorro de agua. ¿Ya? Que por tema de espacio no podemos hacerlo. Él tiene que ser directo. ¿Ya? Directo, por lo menos entre 10 a 15 minutos el chorro directo en la zona de la lesión. Ya. Si contamos con un apósito estéril, siempre hay que mantener limpio esto. Ya, la idea es no provocar infecciones. Ya, secar posteriormente a la irrigación. No seco con una y no se friega, digamos, solamente se hacen leves palpaciones. Perfecto. ¿Ya? Y posteriormente con una sábana seca, no con la misma con la que yo sequé la lesión. ¿Ya? Vamos a cubrir. Vamos a cubrir. Pensando que esta es la sábana de la casa, ¿cierto? Siempre la parte en la que vamos a tener contacto con la lesión. Ahora tiene que ser sábana, ponte tú, si no tengo, poniéndome ya en un caso extremo, no hay sábanas limpias, puede ser cualquier otra tela, una toalla o no.
Puede ser una toalla, pero el tema de la toalla es que las pelucitas. pelusas, sí. Ya por eso idealmente una sana o la funda de la almohada puede una ser tela lisa, que sea una algo, polera de algodón, una polera claro, que sea más lisa. una tela lisa, ya. y se envuelve. Envuelve la Se mano. envuelve la mano y así mismo uno traslada al servicio de urgencia. Ya, perfecto. Pero decíamos antes que hay sectores del cuerpo que representan mayor gravedad. La cabeza, por ejemplo. ¿El manejo es el mismo si alguien se quema de la cabeza? Siempre va a ser con irrigación. Ya, La, agua siempre. la cobertura va a ser distinta, sí. Claro. Porque es un manejo especial, por ejemplo, igual que en las manos. Realmente el vendaje en las manos se envuelve la palma y los dedos se envuelven de forma individual. Ya, perfecto. ¿Ya? Ahora, María José, Lili, no nos queda mucho tiempo, pero con la quemadura eléctrica, ¿qué hago? ¿Pongo agua? No, agua no. O sea, lo importante es ver en qué etapa, si ven que o sea, que hay conexión a la electricidad todavía, es desconectar. Ya, sí, es el primer paso, desconectar. Pero ¿cómo reacciona una quemadura eléctrica? La quemadura eléctrica inmediatamente hay que hacer el traslado. Ya, o sea, Eso no sí. ahí no hago nada. No, ahí hay que hacer inmediatamente el traslado al servicio de urgencia. ¿Por qué? Porque la electricidad puede afectar el sistema eléctrico del corazón. Ya, o sea, yo no me meto ahí. Sí. Ni agua, ni nada, porque hay veces que no dejan huella en la piel, Sí, ¿no? siempre uno habla de la entrada y la salida de la electricidad. Exactamente. Claro, los sitios de entrada y salida. Ahí no se hace nada, ahí solamente hay que trasladar inmediatamente. Ese sí o sí hay que trasladarlo a un servicio de urgencia porque hay que monitorizar al paciente y hay que descartar que el paciente no haga algún tipo de arritmia, aparte de evaluar las lesiones que podría haber presentado por esta electrocución. Ya. Ahora hay una salvedad, si el paciente lo desconectan y cae en compromiso conciencia, no despierta, ahí volvemos a la primera parte que es evaluar al paciente si está en paro cardiorrespiratorio. Ah, ya, y ahí a la reanimación. Y ahí, claro, comenzamos, si llama al SAMU y comienza la reanimación. Ahí tenemos ¿ya? que poner en práctica lo que hemos Exactamente lo que aprendido se en aprendió capítulos la primera- anteriores. Exactamente. Ya. Entonces, si tuviéramos que decir los tips, lo que decías tú, María José, evaluar la seguridad de la seguridad de la porque escena, lo que dice el siempre. SAMU permanentemente, no nos hagamos parte del problema o no los hagamos crecer. Tenemos que llegar Claro. a solucionar. Apagar el fuego, desconectar la corriente y así seguimos. ¿Qué más? Como los tips finales. Ya, en el caso de que ya existió la lesión, agua, irrigación con agua, el chorro directo en la lesión, de 10 a 15 minutos, no más de eso. Ya, siempre con agua fría, no añadir absolutamente nada, ni Ungüentos, crema. nada, Menos absolutamente mantequilla, nada. ni aceite, ni todo eso. No, siempre la herida limpia. Se seca con pequeños golpes y se envuelve para mantener la temperatura, para mantener el calor, para no aumentar la pérdida de calor. Ahora, si esto pasa en una situación más trágica, en un incendio, por ejemplo, si hay alguien que está en llamas todavía y yo quiero ayudar, ¿qué hago? En el caso de los pacientes que están con fuego en el cuerpo, por ejemplo, lo que se recomienda es envolver al paciente en una frazada, ¿ya? O que hacerlo rodar en el suelo. Ah, perfecto. ¿Ya? Y Pero ahí- siempre cuando el paciente o cuando la persona haya salido del lugar del incendio, porque nosotros no nos vamos a meter al lugar que se está incendiando para sacar al paciente, porque eso ya no es seguridad de la No, escena. claro, eso lo hacen Eso bomberos y lo que bomberos, decíamos al principio lo exactamente, hacen otras exactamente. instituciones que tienen eso a su cargo. Lo que me llamó a mí también la atención es esto de abrigar al paciente que vas a trasladar al centro de urgencia. Sí. Esto de la pérdida de calor, yo al menos no lo Exactamente, tenía. Sí. Dependiendo de la extensión, porque eso es importante, no es lo mismo quemarse un pedazo del brazo que quemarse todo el tórax o todo el cuerpo. Claro. O sea, mientras mayor cantidad de piel perdamos, o sea, mayor temperatura también se pierde. O sea, además de generar esta reacción de echar el agua fría, ¿no es cierto?, al paciente, también tenemos que abrigarlo. Ya, a tener muchísimo cuidado, a tomar en cuenta todas las recomendaciones, a evitar, a prevenir, eso como factor fundamental, las quemaduras, particularmente en una época que uno está destinado a pasarlo bien. Se puede arruinar las vacaciones y todo el verano a exactamente. propósito de un accidente como este. Lilian Ortega, supervisora del SAMU, y sus acompañantes María José Jara, enfermera, y Pablo Gatica, que fue el que se quemó la mano. Se llevó la peor parte en esta. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a la pausa.